Este video recoge voces docentes que, en el marco de un simposio, convierten la práctica en palabra y la experiencia en interrogante. Al compartirse, estas vivencias revelan que enseñar no es solo transmitir saberes, sino acompañar procesos, sostener preguntas y habilitar espacios donde el aprendizaje pueda desplegarse como un acto pleno de sentido, reflexión y cuidado. Soy docente del Jardín de Niños Xochipilli. Hoy les quiero compartir nuestra experiencia del Jardín de Niños Xochipilli, no como un informe, sino como una historia de transformación que se ha dado a través del tiempo, poco a poco, como se dan las grandes historias, con tiempo, escucha y compromiso. Cuando llegué al Xochipilli, lo cual no tiene mucho tiempo, año y medio, me encontré con un equipo con mucho potencial, con muchas experiencias, con una diversidad, equipo nuevo, con personal con pocos años de experiencia en la escuela y con personal con muchos años de experiencia. Pero también me encontré con un equipo fragmentado. Cada docente trabajaba desde su propio sentir, desde su propio vivir, desde su experiencia, desde su historia personal incluso. Tenían muchas cosas en común, mucho compromiso, pero no tenían una visión compartida, o no teníamos. Entonces, ahí fue nuestro punto de partida. Comenzar a construir una visión compartida, comunidad. Cada una de las docentes trabajaban de manera individual, pero no lográbamos hacer esa comunidad. Entonces teníamos una problemática. El programa nos habla de humanismo, de niños felices, de niños que disfrutan, pero ¿cómo íbamos a ser niños felices y niños que disfrutaban si las maestras no lo disfrutábamos? Si las maestras no éramos felices, muy parecido a nuestra experiencia a su experiencia que nos acaba de compartir la maestra Lupita. Solo que ellas ya llevaban 12 años juntas, nosotras pues empezábamos a construir una nueva historia. Entonces, teníamos que empezar a soñar con que todas tuviéramos algo tan simple, una visión compartida. Era como tener muchas semillas, pero no tener una tierra en donde sembrarlas. Y eso se dice fácil, pero qué difícil es. Iniciamos el proceso, pues con nuestra maceta, porque para lograr tener una flor o una planta, pues primero tenemos que tener pues un lugar donde la vamos a sembrar. Y pues esto empezó con la integración de un nuevo equipo de trabajo. Llegamos al Jardín de Niños, una docente interina, su servidora, la directora escolar y una subdirectora escolar. Tenemos esa bondad, en nuestra escuela tenemos subdirectora escolar. La directora y yo llegábamos de un proceso de cambio. La subdirectora se reintegraba después de un permiso de un año sabático. Y la escuela sufría muchos cambios, muchas transformaciones. Una de ellas era un grupo que era atendido por diferentes docentes por un permiso sin goce de sueldo prolongado a ya 3 años. Este grupo ha sido atendido por diversas docentes durante estos 3 años, lo cual, lejos de verlo como una problemática, lo empezamos a ver como una bondad que nos iba a hacer integrarnos como un equipo de trabajo. Empezamos a hacer la integración, la realidad que se debe ser atendida colectivamente y como una indagación apreciativa. Empezamos a dejar de sufrir por lo que no teníamos para empezar a reconocer que sí teníamos. Teníamos experiencias, teníamos diferentes saberes, pero sobre todo teníamos un compromiso con los niños y con las niñas del Xochipilli. Pero no solo estaba fragmentado en docentes, estaba fragmentado a nivel general, con los padres de familia, no se involucraban como tal, y pues lejos de sentirme feliz, pues lloraba. Lloraba al igual que yo creo que todas mis compañeras,
porque yo decía, ¿en qué momento me cambié? ¿Por qué no me quedé en mi zona después de 12 años? Pero, pues había algo muy importante, compromiso. Un compromiso que teníamos para sacar adelante a los niños y a los niños sin perder ese punto de vista, que fueran felices, pero que también desarrollaran el pensamiento crítico. Me encontré con un tema nuevo que trabajaban en la escuela, núcleos integradores. Y yo decía, ¿y eso cómo se come, no? ¿En qué momento me salté ese consejo técnico que no lo vimos? Y entonces les voy a platicar que yo corrí a hablar por teléfono a mi ex supervisora. Maestra, en mi escuela trabajan los núcleos, díganme cómo son, en dónde los busco, porque yo no, ya busqué en el Google, ya busqué en todos, las redes, en todo, y no sale ese término. Y me dice, una mujer muy sabia, muy preparada, y me dice, ay, Dulcita, ¿qué crees? Yo tampoco sé. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a investigar juntas. Y yo dije, pues me va a citar para que leamos o investiguemos. No pasaron ni unas 2 horas cuando me manda un mensaje y me dice, ya le pregunté a Rubencito. Y yo, ay, no. Ahora ya soy más conocida, ¿no? Y dice, sí, ya le pregunté al maestro Rubén y él me dijo que no te preocupes, que en esa escuela hay personal nuevo y que además tu directora y tu subdirectora van llegando. Que no te preocupes, que es una situación, una estrategia que implementó él en la zona para desarrollar el pensamiento crítico en los niños. Y yo me quedé, pues igual. Ya sabía por lo menos que mi supervisor ya estaba consciente que no sabía de eso. Ya por lo menos sabía que no sabía, ¿no? Pues ya no me iba a poder preguntar. Entonces, pues ya me dijo eso y yo me quedé pensando, pues bueno, pues a aprenderlo, ¿no? A irlo experimentando. No se puede investigar, pero lo vamos a vivir. Lo vamos a comenzar a vivir. Entonces, pues lejos de verlo como un problema, lo empecé a entender como una realidad que necesitaba ser acompañada y sobre todo vivirla. Trae lucecita para ti. Es que sabemos que ya es tarde y a lo mejor ya están un poco cansadas, entonces decidimos no hacer, pues a lo mejor una presentación, sino ir construyendo, pues lo que nosotros estamos pidiendo. Pues continuamos con nuestra indagación apreciativa, dejamos de ver lo que nos faltaba, comenzamos a buscar fortalezas, hubo muchos diálogos, bastantes, donde nos reuníamos y en ocasiones pues quedábamos en lo mismo, no teníamos a lo mejor como claro qué queríamos hacer, porque también nos dimos cuenta que no se conocían. Había situaciones o vivencias propias que debían ser escuchadas, pero no se daban esa oportunidad del diálogo, de conocerse, de compartir. Entonces, en nuestros consejos técnicos, lejos de seguir la guía como tal, que esa es una bondad que el maestro Rubén ofrece, que no es necesario que tengas que seguir punto 1, punto 2, sino irlo viviendo conforme a tu escuela. Nuestra directora escolar se dio a la tarea de empezar a implementar estrategias donde nos diéramos la oportunidad de conocernos, de saber quién era Dulce, quién era Claudia, quién era Ciclali, quién era incluso la misma Mariel. Entonces comenzamos este proceso, que es una flor que se fue dando con cada pétalo, 9 pétalos que simbolizan 9 mujeres que hemos tratado de sostener nuestra escuela desde distintos lugares, pero con un mismo objetivo, un mismo propósito: florecer en Xochipilli. Yo creo que la voy a bajar porque si no, no voy a
Y entonces, pues comienza el primer pétalo. Este primer pétalo representa a quienes iniciamos esta nueva historia del Xochipilli. Era muy necesario renovarlo. Era muy necesario dejar de ser fragmentado y comenzar una nueva historia a escribirla, pero como dice la maestra Lupita, se necesita compromiso, disposición, ganas, voluntad. Y todas estábamos en el mismo barco. Un querer hacer un nuevo Xochipilli transformado para poderlo proyectar hacia la comunidad. Entonces, en los consejos técnicos comenzamos a trabajar por academias. Empezamos a trabajar por academias en donde trabajamos por grupo y empezamos a ser escuchadas y atendidas y tomar soluciones, implementar nuevas actividades, experiencias exitosas, otras no tan exitosas, pero ya hubo un compañerismo, ya hubo un acompañamiento y ya hubo no porque tú tienes menos tiempo y tú más, no puedes ser escuchada. Ya había un diálogo compartido y un diálogo para formar una verdadera comunidad. Entonces ponemos el primer pétalo. El segundo pétalo simboliza un liderazgo. Es nuestra directora escolar. Un liderazgo que orienta, que acompaña, que confía en su equipo de trabajo. Un liderazgo que entiende que las transformaciones reales se construyen con otros y no desde la imposición. Un liderazgo que entiende que lejos de ser maestras, somos humanas, somos madres de familia, somos hijas, somos compañeras, porque algunas tenemos pareja, algunas no, pero de ese liderazgo que no llegue a imponer y que diga, pues aquí se hace lo que yo diga, sino un liderazgo que acompaña con nosotros. Nuestro tercer pétalo representa a nuestra subdirectora escolar. Somos una escuela, pues, con esa bondad. No todas las escuelas cuentan con subdirectora escolar y nuestra subdirectora es como el puente que articula, que nos sostiene y da seguimiento permitiendo que las ideas se traduzcan en acciones concretas. En lugar de ser aprovechada, la subdirectora escolar a lo mejor estaba, pues a lo mejor no encaminada hacia ese mismo proyecto, el acompañarnos, el dirigirnos y explotar que teníamos una subdirectora escolar y no verla tanto como una imposición, sino como un acompañamiento, como una ayuda y unas manos más para poder seguir haciendo este compañerismo. Este pétalo representa a las maestras frente al grupo, las que sostenemos la escuela a través de las aulas, con los pequeños, con los padres de familia, todas con diferentes visiones, diferentes experiencias, diferentes formas de ver, pero con un mismo compromiso, el compromiso de sacar adelante a nuestros niños y que sean niños felices, niños que se desarrollen, que piensen, que construyan, que crean en sí mismos. Qué difícil era porque nosotras mismas nos creíamos en nosotras mismas. Entonces, este pétalo simboliza a esas 7 maestras que estamos frente al grupo de Xochipilli. Este otro pétalo simboliza todos los fracasos, no lo podemos llamar fracaso, todas las caídas que tuvimos. No fue fácil, tuvimos que estar en colectivo, en ocasiones pues nos rendíamos porque decíamos, ¿qué nos falta? Hacíamos muchas experiencias, empezamos a hacer proyectos, pero estos proyectos los empezamos a hacer pues a lo mejor sin una finalidad, ¿no? A lo mejor sin ese compromiso de sentirnos en comunidad entre nosotras mismas, de respetar acuerdos, porque sí había acuerdos, pero en ocasiones cada una lo veía bajo su propia experiencia o bajo su propio sentir.
de una manera individual, no como comunidad. También tuvimos que trabajar egos, los egos de que alguna que otra quería sobresalir, había comparaciones entre los padres de familia, porque tú hiciste esto y este grupo no. A veces se daba la indicación, viene el proyecto de Navidad, vamos a hacer un villancico. Pues, ¿qué entienden por villancico? Cantar un villancico, ¿no? Pues había desde que la que ponía baile, desde la que a lo mejor hacía una obra, es un ejemplo, y no se seguían los acuerdos como tal. Y entonces decíamos, entonces, ¿para qué nos sentamos un tiempo a trabajar, a dialogar, a discutir, si cada quien lo entiende como lo quiere entender? Entonces, pues este pétalo simboliza esa diversidad de que cada quien tenía muchas experiencias, pero no las compartían, no había esa comunicación, y ahora ya se comparten, y lejos de verlo como una debilidad, es una fortaleza, porque entonces nos empezamos a unir y a tomar esas experiencias, como ahorita que escuchamos la experiencia de los demás. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál podemos implementar en nuestra escuela? ¿Cuál podemos hacer en Xochipilli? Creo que a todas nos gustó la de la maestra Jazz, ¿verdad? Todas queremos viajes. ¿A poco no se imaginaron sin sus hijos o sin su marido? Fui la única. Bueno. Este otro pétalo representa los cambios constantes. La llegada de diferentes maestras, pues era también un cambio, porque ya íbamos agarrando el ritmo y ya se le terminó el interinato a la Pau que anda por ahí. Y ahora, ¿quién va a llegar y qué vamos a hacer? Entonces, pues eso nos unió, porque empezamos a trabajar en equipo y a solucionar y ver qué nos hacía falta, pero qué teníamos para rellenar eso que teníamos, que nos hacía falta. Entonces, pues este pétalo lo sufrimos porque también tuvimos una incapacidad de la maestra que se tuvo que ir, una gravidez, ausencias, permisos económicos. Entonces, todo eso, pues también no se habla, pero también pues son obstáculos que se van encontrando, piedritas que vamos encontrando en el camino. Porque no todo es perfecto. Este pétalo significa la constancia y el compromiso. Fue muy difícil seguir los acuerdos. Había compromiso, pero todavía nos picaba el orgullo y el ego de querer hacer algo más de lo que estaba establecido. Entonces tuvimos que comprometernos, tener ganas y tener esa visión de querer proyectarlo hacia los padres de familia. Entonces, éramos las mismas personas, pero transformadas. Pero lo que no cambió fue el compromiso, porque teníamos un compromiso en común. ¿Y cuál era? Sacar adelante a nuestros niños y a nuestras niñas, porque ellos siempre han sido nuestro principal objetivo. Que sean felices, que aprendan, que les guste ir a la escuela, que tengan ese gusto por estar con nosotros. Este pétalo simboliza cuando logramos por fin entender que era mejor trabajar en equipo. Que trabajando en equipo, planear juntas en academia, por parejas, reflexionar y tomar decisiones colegiadas fortalece nuestro quehacer docente, y que era más fácil hacerlo entre 9 que entre una sola. Este pétalo simboliza eso. Y el último pétalo simboliza el florecimiento.
por fin en diciembre logramos tener un proyecto comunitario exitoso, donde los padres de familia participaron, se involucraron. Cuando la maestra que le tocó a diseñar el proyecto comunitario de diciembre dio indicaciones o no nos mandó, yo dije, ¿es en serio? Pues, o sea, ¿a poco manzanita por manzanita, punto por punto? No, no estamos chiquitas. ¿Y qué creen? Sí era necesario. Porque solamente al leer esas indicaciones tan precisas que nos dieron, pudimos brillar todas al mismo tiempo, sin brillar una más ni una menos. ¿Y qué creen? Nuestro proyecto comunitario no se hizo como lo hacemos comúnmente en la mañana, lo hicimos en la tarde y nunca llueve y ese día llovió. Cuando yo llegué a la escuela, yo dije, no va a ir nadie. O sea, generalmente en el camino ya te empiezas a encontrar a los papás que van muy emocionados, pues había como 3. Y eso así, aparrados ahí en el frío, tapándose del frío. Y pues nos reunimos en colectivo y dicen, ¿qué hacemos? No, se suspende. Se suspende y lo hacemos, pero ¿cuándo? Mañana no, estábamos preocupadas. ¿Qué vamos a hacer? De verdad, es tan emocionante cuando empezamos a ver, lo mandamos a los grupos que hacemos, no, pues hay que hacerlo con los que lleguen y regresando lo volvemos a repetir. Por el respeto a los que llegaron, pues hay que hacerlo con los que lleguen. Y resulta que llegaron de todos los grupos, casi todos. Y se hizo con una buena participación de los padres, se involucraban, ayudaron, y la verdad fue un evento, un proyecto con éxito. Y pues así como lo ven, este es Xochipilli, es una flor. No es perfecta, pero sigue viva. De este sueño compartido se fortaleció nuestro plano didáctico, enfocado en generar experiencias educativas significativas, humanas y gozosas para nuestras niñas y nuestros niños. Hoy tenemos un nuevo reto, los núcleos integradores de contenido. Pero ahora sí, con un equipo, ya sé que son, con un equipo que se comunica. Yo me pregunto, ¿cómo hacían núcleos integradores sin comunicación, sin conocerse? Yo creo que ahora nuestro nuevo reto va a tener un éxito. Y también continuar trabajando con nuestro programa de mejora continua y sobre todo con experiencias más reflexivas y contextualizadas. Hoy podemos decir que dejamos de ser un equipo fragmentado. Estamos en proceso, todavía no nos vamos de viaje. Pero nos hemos convertido en una comunidad que florece, porque en Xochipilli aprendimos que cuando se cuida la tierra, las semillas siempre florecen. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a la compañera. Sí, hay muchas preguntas, ¿verdad? A ver, maestra, por ahí. No es que la maestra había levantado la mano, ¿no? ¿No? Gracias. Más sabios. Cuando nosotros tenemos dudas, a veces o nos escondemos o no queremos participar, o como dices tú, se manifiesta, híjole, yo era como la pero buscar ayuda nos permite tener otro tipo de nivel para nosotras mismas,
lo mejor ya ese malestar se me queda a mí misma, se manifiesta en una enfermedad, en alguna situación. Pero ya cuando uno pregunta, cuando uno le expone, cuando uno conversa en colegiado, demuestra lo que gusta demostrar. Un buen liderazgo en compañía de tu directora, tu equipo. Como dice él, es un proceso, pero al final de cuentas el traer de niños es dentro de una casa. Es donde nosotros tratamos de decir, si nosotros mismos nos estamos poniendo el pie, o nosotras mismas no tenemos esa conversación, o esos acuerdos que tú mencionaste, híjole, ¿qué crees? Pues ya ten acuerdo, funciona excelentemente. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Nerviosa. Bien. Te lo digo como amiga, no como compañera. Eres un excelente miembro en un equipo. Que nadie te haga, nadie ni nada te haga pensar lo contrario. Crecimos juntas a la mala. A la mala. Estás en un lugar donde se te va a escuchar, donde puedes expresarte y no te lo aguantes. Ya lo viste, son 9 pétalos. Que el tuyo no se quede callado. ¿Vale? Gracias. Démosle un fuerte aplauso a la compañera.